Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Buen día, iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Qué bueno. Estuvo bueno el tiempo de alabanza, ¿cierto? De calidad. Así que Dios nos ministra a través de los muchachos de la alabanza. Y notamos que hay una entrega de parte de ellos súper consagrada. Así que agradecemos también al Ministerio de Alabanza por todo lo que hace. Bueno, Emma todavía no llega. Está ahí. Está empujando todavía, estamos aguantando. Mane, mañana entra la semana 39 y el médico le dijo, no llegas a la 40. Así que esperamos que mañana o durante la semana ya podamos tener noticias acerca... Ahora no. No, por favor. Si nos vamos al tiro. Nos vamos... ¿Alguien que tome el micrófono? Yo me voy. Bueno, espero que no salga ahora la Emma. Bueno, el médico nos dijo, ya está. Incluso le logró tocar la cabecita a él. Así que viene en camino, gracias a Dios, todo bien, todo en orden. Y esperamos a ver cómo Dios nos sorprende con todo este proceso y con la Emma. Y gracias, muchas gracias por cada momento que usted ha destinado a pasar tiempo con la Mane, a preguntarle, a hacernos regalos. De verdad, hemos sido muy bendecidos con Emma y con todo lo que ha rodeado aquello. Finanzas, regalitos, la cuna, el Moisés, etc. Todas las cositas nos han llegado, así que agradecemos a Dios por tanto regalo. Y sabemos que Emma va a ser muy amada por esta iglesia. Y estamos muy contentos también por eso. Como Luquita y como cada bebé va a pasar de brazo en brazo. Así que bacán, nos gusta esa idea. Y... sí, pues, ¿no? Sí. Bueno, vamos a comenzar con una serie acá en nuestra iglesia. Quizás la próxima semana vamos a hacer un paréntesis por la visita de Asaf, pero comenzamos con una serie que se llama Temor de Dios. Un tema de pronto difícil, porque claro, ya temor de Dios nos dice como chuta, se viene un poco densa la cosa. No es muy amigable el tema. Y vamos a ver que no. Tenemos un Dios Padre que nos ama tanto, que hay que entender lo que Él nos quiere enseñar a partir de su palabra. Así que quiero invitarles, antes de eso, recordar que, me corregirá Oliver, el otro sábado tenemos comedor abierto, ¿cierto? Sí. Les animo a venir el otro sábado, tipo 12 del día. Hay que poner las mesas, hay que armar el salón, hay que barrer, hay que limpiar, hay que tener todo impecable para todos nuestros invitados. Y les animo a venir, es un excelente tiempo compartir con amigos de otros países que nos visitan. Así, Jan, Ander, Alen, grandes personas que hemos podido conocer, que nos han enriquecido y que el comedor está hecho para eso. Para bendecir y también para ser bendecidos por las personas que van a llegar a nuestra iglesia. Así que te animo a venir, a servir, a compartir, a orar con otros. Las puertas están abiertas, ¿sí? Así que el otro sábado a las 12 me imagino que irás a hacer la citación, tipo 1:30, 1:45 ya comiendo con nuestros invitados. Comenzamos entonces, les invito a ir a la Biblia. Vamos a ir a Génesis 6. Vamos a comenzar con una historia que uno dice, chuta, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó con Dios? Y nos muestra, si uno hace una lectura fácil y si uno desconoce la historia de la Biblia y el propósito que tiene, que es enseñarnos acerca del amor de Jesús,
Pero si uno desconoce todo eso y no tiene mucho conocimiento de la cultura cristiana, de la fe cristiana, uno puede enjuiciar acá a Dios rápidamente y decir, chuta, este es un Dios que castiga, es un Dios malo. Un profesor de la universidad me decía, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno. Y yo discutía con él y hacía saber que no era así, bueno. Muchas personas quizás a partir de estas historias, como lo que nos plantea Génesis, podrán decir, hay que tenerle miedo a Dios, y porque nos puede castigar. Y ante el castigo, yo prefiero tener miedo. Entonces, este es el Dios, parece, de los cristianos. Vamos a ver que no es así y cómo Dios nos enseña su real identidad. Génesis 6, les invito entonces al versículo 17 del capítulo 6 de Génesis. Génesis 6, versículo 17, y vamos a leer hasta el 22. Génesis 6, del versículo 17 hasta el 22. Comienzo leyendo. Bueno, Dios, en el contexto está muy desilusionado por la alta maldad que hay en el mundo. Ha recorrido la faz de la tierra y se ha decepcionado de cómo la humanidad ha llevado su vida, involucrándose inadecuadamente, negando la presencia de Dios, etc. Pero en este recorrido que Dios hace por la faz de la tierra, se encuentra con Noé. Gracias. Se encuentra con Noé y le pide a Noé construir un arca, ¿cierto? Todos conocemos esa historia. Si es que somos cristianos, nos la enseñaron nuestros papás desde pequeños. Si es que no lo somos, hay un montón de películas que hablan acerca del arca de Noé y el diluvio. Entonces dice el versículo 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que huya espíritu de vida debajo del cielo. Es decir, van a morir todos. Todo lo que hay en la tierra morirá. Fuerte este Dios. ¿Qué quiere decir este Dios? ¿Cómo va a morir todo, tu creación? Mas estableceré mi pacto contigo, Noé. Ya entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves, según su especie, y de las bestias, según su especie, y de todo reptil de la tierra, según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Todos conocemos esa imagen del dibujo, los animalitos de par en par entrando al arca, ¿cierto? Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Es decir, Noé renunció a su vida, renunció a todo lo que hizo. Quizás al recibir esta indicación de Dios, van a morir todos. ¿Habrá tenido miedo Noé? ¿Se habrá cuestionado por qué Dios iba a hacer eso? ¿Cuál fue la actitud de Noé? Y eso es lo que vamos a intentar marcar hoy respecto al temor de Dios. Al final vamos a leer un versículo, un pasaje en Hebreos que nos dice cuál fue la real actitud de Noé en ese minuto. Cuando le están diciendo a Noé, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar, de raíz, de raíz. Todo lo que conoces va a ser todo planteado de nuevo. Van a morir personas. Tú te vas a salvar con tu casa. Y cuando una persona que no conoce el trasfondo de la Biblia cristiana dice, bueno, justamente, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, es un Dios castigador. Y usualmente se malinterpreta esta visión y todo lo que Dios hace. Entremos entonces a escudriñar la palabra de Dios, qué es lo que nos quiere transmitir Dios con este pasaje. Dejo en claro ya que Dios no es malo, ¿cierto? Dios es un Padre amoroso. Dios es un Padre amorosísimo, que tiene mucha, pero mucha paciencia con nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a entender y a desligarnos de esta idea de Dios es un Dios que nos asusta, que nos da miedo en cierta instancia? No hay que verlo así.
3 cosas nos ha ido enseñando Dios en este especial tiempo. Reuniones de oración, reuniones en casa, palabras de acá del día domingo. Y yo con mi esposa hemos hecho una especie como de resumen de ideas de lo que el Espíritu Santo nos ha ido hablando. Venga, la reunión de oración. Pasan cosas sobrenaturales. Dios nos habla tremendamente. El martes pasado teníamos una gran concurrencia, hermanos, todos orando por un mismo sentir. Le animo a venir, es un gran tiempo, de verdad, que es un gran tiempo. Primero, nos ha enseñado que debemos ser sanados espiritualmente. Hay algo en nuestras vidas que no nos permite avanzar. Tropezamos constantemente con algo en nuestra realidad de iglesia. Liberarnos del lastre que nos impide avanzar. Llevamos una mochila, Pastor Agustín hablaba de una especie de tumor que está ahí, que nos habla de la Biblia, que está en nuestra vida y que debemos erradicar y permitir la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Atrevernos. Confieso yo personalmente, a mí me cuesta mucho esta parte, muchísimo, muchísimo, porque soy demasiado racional. Mi esposa lo sabe, mis cercanos lo saben, y entiendo que hay un montón de cosas que a nosotros nos complican porque somos seres racionales. Lo pensamos todo, lo cuestionamos todo, todo es lógico, y lo que no cabe dentro de esa lógica, entonces no puedo creer. Para mí ha sido un proceso tremendo, pero Dios, con su misericordia, con su gracia, con sus tiempos, me ha ido enseñando a ceder y a darle espacio también al Espíritu Santo. La importancia de dar el paso primero nosotros, es decir, Dios está allí, Dios ya está, faltas tú, y ese es el paso que tú debes dar. Entonces, vamos a entender hoy, o me animo a explicar un poco, no como alguien que se lo sabe todo, no, sino vamos a ir a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del temor de Dios? ¿Qué es? ¿Será realmente un miedo este temor? Entonces, intentar definir exactamente qué es el temor de Dios. Y cuando uno habla de temor, miedo. Es la primera palabra que uno le viene a la mente. El temor de Dios, hay que tenerle miedo a Dios. Ya habitualmente se podría entender el temor de Dios como un miedo o una fobia. En diversos pasajes del Nuevo Testamento, cuando se habla del temor de Dios, la palabra que se ocupa en el griego es phobos. De ahí viene la palabra fobia, que significa no otra cosa que miedo. Allí, por ejemplo, planteamos el tema de Lucas. Entonces, les animo a recorrer la Biblia un poquito y vamos a Lucas 5, que en el original nos dice que Jesús había hecho algo, maravillas, milagros, y los discípulos habían tenido temor. Lucas 5, 26, dice, vamos a leer el 25. Leamos las palabras de Jesús. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? ¿Recuerdan este pasaje? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús estaba haciendo un milagro gigante. Le estaba dando sanidad a un paralítico. Luego de este milagro, al instante, levantándose en presencia de ellos, de los discípulos y de todo el mundo que estaba mirando, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Y acá en temor, en esta palabra original del griego, dice phobos, llenos de phobos. Es decir, uno piensa, bueno, entonces estaban muertos de miedo estos tipos. Vieron estos milagros, maravillas, y tenían mucho miedo. Pero la pregunta es, ¿hay que tener miedo de Dios? Y eso es lo que intentaremos resolver hoy acerca de cuál es el verdadero concepto de temor. Si bien la Biblia nos habla en muchos pasajes de temor,
y en el original phobos, miedo, que muchas personas tenían miedo de lo que estaba pasando, vamos a ver que no es de miedo de lo que se habla cuando nos referimos a temor de Dios. Si mal entendemos el concepto de temor de Dios, nos puede llevar a vivir un doble estilo de vida. Y eso es lo que muchos en nuestra sociedad nos habla de la doble moral cristiana, como algo que estos tipos hacen en la iglesia, se portan muy bien, pero salimos de la iglesia y sale toda nuestra naturaleza, ¿cierto? Sale toda nuestra inmundicia, dejamos ver que no somos perfectos, algunos muy en evidencia, que estamos llenos de errores, que mentimos, que podemos robar, que engañamos, etc. Entonces, cuando alguien no cristiano ve a un cristiano haciendo todo este tipo de cosas, dice, bueno, este tipo vive una doble moral constantemente, ha vivido una doble moral, por lo tanto no puedo creer en el Dios que él me predica o que me habla. Entonces comprometemos nuestra razón, pero no nuestro corazón. Todavía no hemos entendido qué significa el temor de Dios. Todavía seguimos viviendo en esta idea que nos enseña a tener miedo. Y hacemos cosas acá en la iglesia buenas, ¿por qué? Porque tenemos miedo de algo. Algo nos reprime y nos lleva a actuar de determinada forma. No digo que ese sea nuestro escenario, sino que en un escenario de cualquier cristiano, en cualquier lugar, esto podría pasar. Por ejemplo, la vida el ejemplo de Ananías, Hechos 5. Entonces, vamos a Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 5, nos habla la iglesia primitiva, los discípulos se estaban juntando, organizándose, cómo vamos a discipular, cómo vamos a evangelizar, qué hay que predicar. Pedro en discusiones teológicas, Pedro el pescador, discusiones teológicas allí frente a un montón de personas, cómo hay que predicar, qué hay que decir, etc. En este escenario surge la iglesia primitiva, todos compartían las cosas, algo utópico para nuestra época, en donde existe el concepto de propiedad privada, y eso es mío y no es tuyo, por lo tanto no lo puedo compartir contigo, o es demasiado compartir algo contigo. En la antigüedad, para ellos, para estos primeros cristianos, era algo sumamente normal. Y ocurrió lo siguiente, cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, su esposa, vendió una heredad. Vendió una herencia que tenía. ¿Cuál era el propósito de vender esa herencia? Ofrendarla a la comunidad. ¿Qué pasó? Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Es decir, se habrá robado una parte o habrá sacado una parte para sí mismo. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Llegó a la comunidad, le dijo, muchachos, tengo esto para ustedes. Y dijo Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón, Ananías, Iglesia Vida Abundante? ¿Por qué ponemos cosas en nuestro corazón que son un lastre, que son una carga? ¿Por qué ponemos esa parte que Satanás ha corrompido en nuestra mente? ¿Por qué ponemos ese pecado en nuestro corazón? No has mentido a los hombres, Ananías, no han mentido a los hombres, Felipe, no han mentido a la iglesia, Vida Abundante, no han mentido a los hombres, Iglesia Vida Abundante, sino a Dios. Hasta acá ya es algo cruel, ¿cierto? Estamos hablando que Dios, el ejemplo de Noé, castigó a un montón de personas. Ahora Pedro nos está diciendo, no estamos mintiendo a los hombres, estamos mintiendo a Dios. Es bastante fuerte lo que se está hablando, pero espérenme al final, ¿ya? No se asuste, no se vaya todavía. Versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. ¡Wow!
fuerte, ¿cierto? Un montón de ejemplos que van ligados al castigo, algo duro de comprender. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Temor, en esta palabra, nuevamente en griego, phobos, un gran miedo. Wow, entonces, ¿qué es realmente el temor de Dios? ¿Es algo que nos quiere asustar? ¿Es algo que nos quiere manejar, manipular, tratarnos como esclavos frente a un amo superior que dictatorialmente nos infunde miedo? ¿Obramos bien por la voluntad propia o hacemos estas cosas por miedo, para que Dios no nos castigue? ¿Amo a cierta persona porque quiero amarla, porque quiero expresarle mi amor, o lo hago porque estoy obligado, porque estoy con miedo? Y la pregunta que cae de cajón es, ¿debemos tener miedo a Dios Padre? ¿Dios es un Padre que nos transmite miedo? ¿Esa es la relación que nosotros tenemos con nuestro papá? No, ¿cierto? Creo firmemente en que no es así. Y en mi proceso de convertirme en padre, he escuchado muchas, pero muchas opiniones, consejos. Elaboré un top de frases que me han llamado la atención y que me dan miedo. Estas frases sí me dan miedo. La Biblia no. Pero estas frases que ustedes, que mis colegas, que mis amigos, colega de trabajo, mis amigos, me han dicho, eso sí me ha dado miedo. Vamos con la primera frase. Esta me la dijo una colega en el trabajo, colega 60 años más o menos, para que contextualicen un poco lo que me quiso decir. Estábamos hablando todo de los padres, qué significa ser padre y lo duro que era, porque para todo el mundo es duro, y eso es lo primero que te dicen, es duro. Y ya partimos mal, ¿cierto? Con miedo. Entonces ella me dice, Felipe, no importa, los niños crecen, se van y te dejan solo. Chuta, ya, gracias por el consejo, ya. Ánimo, ¿sí? Ánimo. Ánimo. Otra colega de unos 40 años que había sido madre de 2 pequeños, estábamos almorzando en el colegio con otros colegas, otros escuchando, y me dijo lo siguiente: tu esposa estará insoportable como 4 meses, porque las hormonas están a full. Paciencia. Ya, gracias por... buena onda. Ya. Entonces me dijo, paciencia, tú solamente contención, Felipe. Ella estará insoportable. 4 meses me duró a mí. Tranquilo. Bueno, eso me da miedo, o sea, ¿qué quiere que le diga? Ahora, más allá de todo lo que me pueda decir las personas, mis hermanos en la fe, confío en lo que Dios está haciendo en todo este proceso y hay cosas que tomo y otras que no tomo. 3. A ver, ¿quién me dijo esto? Esto me lo han dicho muchos, acá en la iglesia. Esto me lo han dicho muchos, y especialmente varones. No sé si tienen testimonio para decirlo o no, pero bueno, me lo han dicho. Aprovecho de dormir, porque después... Y eso es lo que me han dicho muchos, en muchos lugares, acá en la iglesia, en el colegio también, de trabajo. Yo soy profesor. Bueno, es como, vale, pues, gracias por el comentario. Me anima a ser papá, me anima. Esto, ¿quién me lo dijo? Esto me lo dijo una colega, estábamos hablando del postnatal. Ustedes saben que para el hombre son 5 días hábiles de postnatal, es muy poquito, y bueno, las mujeres tienen 6 meses. Y me decían, bueno, leamos la cita. ¿Para qué vas a estar en la casa? No te tomes el postnatal al tiro, si al final la mamá es la única que importa. Ya, pues, gracias. Bien, gracias por tu ánimo. La mamá es la única que importa, tú vas a estorbar. Me decían, los hombres estorban en la casa, así que deja a tu mamá, a tu esposa nomás y listo. No te tomes el postnatal.
Después lo distribuyes, porque el postnatal se puede tomar dentro de un plazo, me parece que 6 meses. Entonces ahí te vas tomando días sueltos, cuando sea realmente necesario. Pero los primeros días no. Ya, gracias. Esto me lo dijo, acá en nuestra iglesia tenemos un grupo de jóvenes que se llama Jova, y a veces se pegan unas frases, pero para el bronce, pero así me dejan iluminado, inspirado. Y uno de los jóvenes me dijo, afírmese. Uno de los jóvenes me dijo, no te imagino como padre. Gracias. Bacán, bacán. Buena onda. Gracias por tus comentarios, por toda tu... Ah, ahí están. Se pusieron de acuerdo. No te imagino como padre. Corta. Pocas palabras, los jóvenes son de pocas palabras, pero al hueso. Directos. No te imagino como padre. Ya. Gracias. Y esto me lo dijo... Bueno, esto me lo dijo ya un padre de familia y me dijo lo siguiente. No sé si estaba desanimado él o qué, pero bueno, me dijo, hay mujeres que con hijos cambian, se olvidan de su pareja y se enfocan en sus hijos. Gracias por tu ánimo. Entonces, ante este tipo de frases, hay uno si realmente tiene miedo, ¿no? Y en estos almuerzos que yo tengo con mis colegas, uno de ellos, que no es cristiano, nada, es soltero, me dijo, Felipe, llevo 2 almuerzos seguidos contigo y en los 2 almuerzos he escuchado solamente cosas malas de ser papá. Entonces, es un súper mal negocio, po. ¿Por qué voy a ser papá? O sea, yo feliz soltero. Y soy feliz soltero, porque claro, ¿por qué querés ser papá? Bueno, lástima que vas a ser papá, como casi que me decía eso, ¿no? Bueno, eso da miedo. Esas son frases que realmente dan miedo. Ahora, yo sé que hay cosas de acá que son ciertas o no. Lo iré a experimentar en su momento. Pero, como me decía mi sabio suegro ayer, cuando está todo en oración, todo está en orden. Así que tranquilo. La oración es poderosa en ese sentido y hay que estar confiado en el Señor, nada más. Todo lo que me puedan decir otras personas externas puede ser o no ser. Bien, entonces, eso da miedo. De Dios, hay que tener ese miedo como a rehuir de Dios, a renunciar a lo que Él nos está diciendo. Y dice Proverbios 2:5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios. Pareciera ser que entender el temor de Dios es un proceso. Es un proceso en el que Dios y su Espíritu nos va guiando. Y de esa forma voy a tener conocimiento de quién es realmente Dios. No decir, no, es que Dios es un ser castigador. No. La persona que pueda decir eso es porque no ha entendido el temor de Dios. ¿En qué consiste el temor de Dios? El temor de Dios no consiste en miedo, hermanos. Primera cosa, primer mito, el temor de Dios no es miedo a Dios, no es una fobia a Dios, ¿ok? Vamos a intentar definir qué es realmente el temor de Dios, pero primera cosa que quiero que sepan es que es un proceso, hay que entenderlo, hay que ir entendiendo en el camino qué es el temor de Dios. Y de esa forma, entendiendo qué significa el temor de Dios, hallaré conocimiento de Dios, sabré quién es realmente Dios. Y cuando yo conozca a Dios, me voy a entregar en sus brazos porque voy a confiar plenamente en Él. Quien no haya entendimiento de Dios, quien no ha entendido qué significa el temor de Dios, dice el salmista lo siguiente: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor delante de sus ojos. Hago lo que quiero. ¿Por qué? Porque Dios, así es fácil, peco, me arrepiento, lloro ante Él, me perdona, soy salvo, fácil. Y después peco,
me arrepiento, lloro ante Él, me perdona. Es fácil, ¿cierto? Y ese es el impío, así piensa el impío, porque es alguien que no entiende en qué consiste el temor de Dios y abusa de la gracia de Dios. Y ojo, Pablo nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña que no podemos burlar a Dios. No es una cosa tan liviana de, ok, peco, me arrepiento, me perdona. Peco, me arrepiento, me perdona. No es así. ¿Resulta difícil comprenderlo? Sí. ¿Resulta difícil llevarlo a cabo? Sí. Pero, como decía el proverbio anterior, es un proceso. Vamos a entender qué significa el temor de Dios. Luego, vamos a Hebreos. Y acá sí rematamos la idea. Hebreos 11. Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 7, por favor. Está hablando de los héroes de la fe, muchos padres de la fe, que con su testimonio, con sus historias, nos han inspirado. Y acá Hebreos hace referencia a Génesis. ¿Se acuerda que habíamos leído Génesis y hablaban del diluvio y cómo Noé dijo, ok, lo hago? Y lo hizo. Hizo un arca, Dios le pidió y le explicó por qué vas a hacer un arca, las instrucciones, y ¿qué dijo? Noé dijo, ok, lo hago. ¿Cuál fue la actitud real de Noé? ¿Miedo? ¿Tuvo miedo Noé? Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y acá me encanta poder tener la oportunidad de conocer algo del griego, porque acá la Biblia me dice, temor no es miedo. Hay actitudes en donde el temor no es miedo. Y el griego en el original, si usted quiere, va al original y no va a encontrar la palabra phobos cuando dice Noé tuvo temor. Con temor preparó el arca, no. No preparó con phobos, sino eulabeomai. Eulabeomai. Esta palabra en griego significa honrar, reverenciar. Noé, con reverencia, con honra, preparó el arca. No con miedo. Jamás tuvo miedo. Jamás tuvo miedo. Y la catástrofe que se venía en camino era terrible. Todos, decía Dios, van a morir. Y tu familia se va a salvar, tu casa se salvará. ¿Qué actitud tuvo Noé ante ese hecho sobrenatural, apocalíptico? ¿Miedo? No. Honra, reverencia. Esa es la actitud correcta para nuestra fe. El temor de Dios, hermanos, es reverencia a Dios, honrar. ¿Y qué significa reverencia? Respetar, es el respeto que tiene alguien a otra persona. Cuando usted lo saludan, ¿usted qué hace? Saluda. Cuando se despiden de usted, ¿usted qué hace? Se despide. Cuando quiere tomar algo, pide permiso. Hay un respeto social, ¿cierto? Lo que nos pide Dios es respeto con Él. Respetar la presencia de Dios, honrar la presencia de Dios, reverenciar, hacer un gesto. Dios, te respeto. Y ese es el temor de Dios, te reverencio, estoy contigo. Y en eso encontraremos quién es realmente Dios. No hay que tener miedo a Dios, hermanos. No, Dios no es una especie de monstruo que vive bajo nuestra cama y que nos va a asustar y nos va a poner miedo. No, ante Dios la actitud es de respeto, reverencia. Ahora, ¿de qué me sirve tener reverencia con Dios? ¿Tiene algún propósito eso? Maravillosamente sí, maravillosamente sí. Fíjese lo que dice Corintios. ¿Para qué sirve el temor? ¿Para qué sirve esta reverencia a Dios? A mí me faltó, ¿para qué sirve el temor de Dios? ¿Para qué sirve esta reverencia, esta honra a Dios? Corintios nos dice,
Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Para qué sirve el temor de Dios? Para perfeccionar nuestra santidad, para limpiarnos de todo aquello que nos acompleja, para sacarnos este lastre, este tumor, para liberarnos. El temor de Dios sirve para eso. Es el primer paso. Es el primer paso clave. Si usted quiere liberarse de todo aquello que le complica, de aquel pecado que está allí inalterable y permanece año tras año, el primer paso es reverencia ante Dios, entregarnos a Él. No como el esclavo que se entrega al amo, que lo hace por miedo, sino porque amamos a Dios. Esa es la entrega correcta. Reverenciar a nuestro Dios porque lo amamos. Inalterablemente, dice Pablo, con amor inalterable. Entonces, el primer paso para nuestra sanidad, el primer paso para nuestra liberación, para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas es el temor de Dios. Porque Pablo dice, eso perfecciona nuestra santidad. Cuando uno dice, pero ¿es posible la santidad? ¿Es posible vivir en santidad? Bueno, es difícil, ¿cierto? Dificilísimo. Pero sí, claro que sí. Eso es lo que está diciendo Pablo en muchos pasajes. La santidad es posible y hay un primer paso, el temor de Dios. El temor de Dios perfecciona nuestra santidad. Y el temor de Dios no significa tener miedo de Dios, sino honrarlo, reverenciar a Dios, respetar a Dios. Eso es temor de Dios. Por lo tanto, cuando se habla en el Antiguo Testamento de todo lo que hizo Dios, el énfasis, el foco de aquello es, Dios tenía un plan perfecto para sus hijos. El diluvio fue un bautizo, un renacer, desde cero, un renacer, lo que nosotros nos pasó cuando nos bautizamos, ese momento genial de donde volvimos a nacer. Y fíjense cómo es que Dios nos habla, cómo es la presencia de Dios. Primero es Juan 3:1. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre y que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos, sus hijos, sus hijos, sus hijitos. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. ¿Este Padre quiere provocar miedo en nosotros? No, solamente quiere que lo amemos con reverencia, de amor genuino. Luego, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. El Señor es como un padre con sus hijos, es tierno. ¿Han sentido alguna vez la ternura de Dios en sus vidas? Yo sí, muchas veces, cuando no me merecía algo y llegó. ¡Wow! ¡Qué tierno eres! ¡Qué genial! ¿Cómo es que yo, siendo tan penca en muchas situaciones de mi vida, Él tiene gestos conmigo? Y estoy seguro que ha sido así con nuestras vidas. E incluso cuando no lo hemos notado, Él está allí, haciendo gestos, pequeños gestos con nuestra vida. Además, es compasivo. ¿Cuál es la actitud de compasivo? Que entiende que te vas a equivocar. No la avala, ojo, no se confunda. El Señor no avala nuestro pecado, no está feliz con eso, no está feliz. Al contrario, se entristece. Entristecemos nuestro espíritu con el pecado de nuestras vidas, pero es compasivo, porque de eso se trata la gracia de Dios, la compasión con aquellos que le temen, con aquellos que aún así en su corazón tienen ese respeto, la reverencia, el querer honrar a Dios. Y no como aquel impío que dice, bueno, peco, me arrepiento y consigo el perdón de Dios. Peco, me arrepiento, me perdona. No, ese no. Aquel que entiende que lo que está haciendo es un error y que necesita mejorar. Aquel que entiende que el temor de Dios es una reverencia. No nos confundamos. Finalmente, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor
ni te enojes cuando te corrige. Jóvenes, ¿es fácil cuando nuestro padre nos corrige? No, a mí me cargaba porque era como, pero si tú haces lo mismo, ¿por qué me corriges a mí? Yo no tiendo a pensar así. Con Dios es otro el trato, ¿cierto? Pero no es fácil cuando nos corrigen. Y a cualquiera nos pasa. Cuando alguien nos da un consejo para mejorar, nosotros lo tomamos como una ofensa, no escuchamos, no miramos el buen testimonio de otros, no nos atrevemos a aprender de otras personas, etc. No rechaces la disciplina del Señor ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Dios nos quiere corregir, nos quiere disciplinar, pero no porque nos quiera castigar, no porque nos quiera infundir miedo, sino porque nos ama. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud ante la corrección? Reverencia, honra, respeto, considerar lo que Dios nos quiere decir. Una vez que podamos entender esto, dice el salmista, conoceremos a Dios. Conoceremos a Dios. Antes no. Antes Dios todavía será el Dios de una doble moral. Todavía será el Dios de algunos y no el mío. Todavía será un Dios inexistente, que no puedo pensar, no me puede convencer de su existencia. Necesitamos entender en qué consiste el temor de Dios. Una reverencia, no es miedo. La reverencia que nos ayuda a perfeccionarnos en nuestra santidad, que nos ayuda a aceptar la corrección de Dios, la disciplina de Dios, no porque nos quiera castigar para nada, sino porque nos ama con un amor inalterable. Que nuestra obediencia a Dios no sea por miedo, hermanos, sino en reverencia, conquistados por su gran amor de Padre. ¿Amén? Conquistados por su gran amor de Padre. Él es un Padre fiel, amoroso, que nos quiere corregir, pero con amor. No tengan miedo de aceptar la corrección que hace Dios en tu vida. Acá nadie es perfecto, nadie lo es, ninguno de nosotros. Para los predicadores es una gran carga estar acá sabiendo lo imperfecto que somos y primero que nos habla la Biblia es a nosotros. Nos confronta y nos desafía moralmente, conscientemente, etc. Que nuestra obediencia, hermanos, a Dios no sea por miedo, sino en reverencia, conquistados por el gran amor de Dios. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, Félix.